podemos decir, para tratar de explicar aún mejor qué es la medianería, la medianería es un caso de copropiedad forzosa, presumida por la ley entre vecinos referente a algo. Ese algo puede ser a todo lo que mencionamos, una pared, una zanja, un seto, una cerca, etcétera. Y es algo que se halla en el límite entre dos propiedades que deben estar cerradas y por la que ambos, acuérdense que hay una de las obligaciones es cerrar el fondo, y por la que ambos vecinos abonaron de manera igualitaria, o sea que debería de erigirse esa pared, y si esto pues va a ser igualitario tanto para un lado como para el otro. Esta es una forma de copropiedad forzosa, porque ese algo, pared, foso, cerca, como elemento de existencia tangible, si desaparece materialmente, esto motiva la extinción de la copropiedad. O sea que no es temporal como la copropiedad en sí, sino que esta es forzosa y es permanente. La voluntad humana únicamente no daría margen a ello, o sea que si esa pared, vaya o seto, desaparece, prácticamente no hay copropiedad en ese algo. Ese algo pues es una valla, pared, seto, cerca o zanja, y para que lo entendamos mejor, pues diríamos que un seto es esa cerca hecha de palos o varas entretejidas o con plantas que crecen espesas y que son las que se tienen que poner en el límite. Ahora bien, en el límite contiguo a dos propiedades, o sea, que si se construye algo, si es hacia ambos lados, pues no hay ningún problema, pero si el terreno contiguo no lo hace, se supone que la pared, el seto, se debe hacer dentro del terreno del que está erigiendo el que está levantando la cerca. Pero si se hace en medio, tiene que ser exactamente la mitad hacia uno y la mitad hacia otro. O sea, esta medianería ejerce lo que es una copropiedad forzosa. También, pues lo hay cuando un seto vivo, y ese seto vivo, pues son esos setos hechos de matas o arbustos vivos, la misma cerca, pero de matas o arbustos vivos. Es de considerar que no quiero en ningún momento sentir que estamos en algo de arquitectura, de ingeniería o de agricultura. Sin embargo, esto está establecido en nuestro ordenamiento y es importante saberlo y poderlo definir para poder saber en qué momento hay copropiedad y cuándo va a haber un signo negativo, o sea, que no sea realmente medianería, cosa muy importante desde el punto de vista legal. También pues está lo que es el muro medianero, que es una pared, que es aquel muro construido en una forma encaballada. ¿Qué quiere decir? Que está en la pura mitad hacia, debe de cubrir las dos partes, parte del terreno del predio A, por ejemplo, y parte del predio B. Si el otro no erige su pared medianera,
y no está de acuerdo, pues esta pared debe de estar únicamente en un solo del lado del terreno. Si yo construyo la pared que abarque el otro lado del terreno, ahí pues no habría copropiedad y tendría que haber problemas de litigios. El muro encaballado, pues exactamente, hay muros encaballados que tiene que estar exactamente a la mitad, y si yo hablo con el otro, con mi vecino, pues decidimos hacer un muro encaballado en que quede exactamente a la mitad, en lo que va a dividir ambos predios. Si es un muro asimétrico, entonces ahí definitivamente habría problema y no estamos cumpliendo con lo establecido de la copropiedad forzosa. Ahora bien, a sabiendas de qué es cada uno de ellos, en el artículo 506 no nos establece claramente cuando hay casos de medianería, sino signos contrarios a la medianería, o quiere decir cuando no hay medianería. Y eso es para ir viendo los casos. Y primero, en el artículo 506 se establece cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Las ventanas, y esto es según los reglamentos de construcción que están en cada municipalidad de cada localidad, establecen que las ventanas no pueden, de un edificio no pueden haber más abajo de 3 metros. Entonces, si hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios, esto ya no es medianería, no, porque está en las paredes de un edificio, y que esto tiene que estar a una distancia. Si estuvieran abajo de esa distancia, definitivamente no puede existir una ventana ahí, y por lo tanto debe cerrarse. 2, cuando conocidamente toda la pared, el vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las contiguas, que ya dijimos, en ese caso no habría copropiedad ni medianería. En el siguiente, pues cuando la pared soporta las cargas de carreras, las carreras son estas pisos y armaduras de una de las posesiones y no del otro lado, o sea que deben de estar simétricas a ambos lados de lo que es la medianería. Si esto no se cumple, no hay medianería. 4, cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardía cae hacia una sola de las propiedades. Según el RAE, albardía es un caballete o tejadillo que se pone en los muros para que el agua de la lluvia no los penetre ni resbale por los parámetros. Son esta parte que sobresale es la albardía. Entonces, cuando la albardía cae hacia solo una de las propiedades, en ese momento no existe medianería. Igualmente, cuando la pared divisoria está construida de mampostería y estas piedras, como tienen picos,
sobresalen más hacia un lado que hacia el otro, y entonces no está simétrico, y entonces por lo tanto no hay medianería. Otro es cuando la pared fue divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. Entonces, cuando la pared fuera divisoria entre un edificio y el otro da hacia un jardín, esa, por ser parte del edificio, no corresponde a una medianería. Entonces, eso es un signo contrario a medianería. 7, cuando una heredad se halla cerrada o defendida por un vallado cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. Esta tiene todos sus setos, pero no lo tiene. Entonces están del lado de solo un lado. Entonces esto es signo contrario a la medianería y por lo tanto no hay medianería. Y 8, cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de las que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Ustedes pueden poner de una clase de setos, y el del otro lado podría ser una valla, o sea que no está uniforme, y entonces hay una total asimetría, por lo tanto es un signo contrario de medianería. Y por último, cuando en las cercas de alambre de cualquier clase esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. Entonces ese también es un signo contrario a medianería. En el artículo 507 nos establece que la presunción en contra de la medianería. En general se presume que en los casos que ya vimos del 1 al 9 de signos contrarios a medianería, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. O sea que esos signos exteriores, que no hay medianería, todo eso le corresponde al dueño prácticamente del terreno y de quien las erigió. Luego, los árboles medianeros, también estos árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes, y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañan, pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo los titulares de los dos predios. En el artículo 509 está la presunción en cuanto a las zanjas. Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen también medianeras si no hay título o signo que demuestre lo contrario. Una zanja puede llevar, cuando lleva agua, pues es una acequia. La acequia es un tipo de obra hidráulica que consiste en una zanja o canal construido para conducir el agua de riego u otros fines. Y estos también pueden estar precisamente en medio de dos propiedades y constituir medianería.
¿Cuáles son las obligaciones de ambos condueños? Los dueños de los predios, esos van a estar obligados a cuidar de que no se deterioren. Tienen que cuidar cada uno de ese algo que corresponde a la medianería, como una pared, cerca, zanja o seto medianeros. Y si por hecho propio o de alguno de sus dependientes o animales se deterioren, deben reponerlos pagando los daños y perjuicios que se hubieran causado. O sea que la obligación es de ambos. Por último, pues, para adquirir la medianería, pues tiene que hacerse mediante contrato. Así lo establece el 515. El propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Cuando ha habido una pared y es pequeña, todo propietario puede alzar la pared medianera, haciéndolo a sus expensas e indemnizando de los perjuicios que se ocasionen por la obra, aunque sean temporales. Según los reglamentos de construcción en cada localidad, por ejemplo, aquí en la Municipalidad de Guatemala, pues también hay limitación de las medianeras. Y entonces hay un límite y se dice que las paredes medianeras no deberían de tener más de 2.40 metros. Y como vimos en las ventanas, cuando no se puede abrir una ventana, si no es a una distancia de los 3 metros hacia arriba. No se puede. Entonces todo propietario puede alzar la medianería haciéndolo a sus costos. Y la limitación, mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre del uso de vista, quiere decir que, por ejemplo, en el edificio que veíamos en una de las imágenes, se abre una ventana porque se necesita que tenga luz de entrada. Esta es una servidumbre, o sea, es una imposición que se le hace al dueño de esa pared, y entonces solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Y las ventanas no se pueden construir hasta menos de 3 metros en adelante. Igualmente hay obras a cargo del dueño que ha alcanzado, serán igualmente de cuenta del dueño de la pared todas las obras de conservación. Si esta se logra ahí deterioro o algo, pues tiene la obligación de reconstruir la pared. Y la medianería, lo que les decía yo, que hasta la altura común. Estos pues como una zanja, también una valla. No vamos a construir una valla de 3 metros, son pequeñas, pero si ya es una pared, pues se supone que una pared no va a tener más allá de 2.40 y algunos pues los dejan en 2.10. La adquisición de la medianería en la parte elevada, los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor de la pared medianera podrán, sin embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de medianería
pagando proporcionalmente de los gastos. Y el uso de la pared medianera, cada propietario podrá hacer uso de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. No se pueden abrir ventanas en la pared medianera por ese abuso de propiedad y por esas relaciones de buena vecindad. O sea que así también yo no me puedo aprovechar de esa pared y, por ejemplo, poner un portón hacia la pared medianera, sabiendo que esa fue construida únicamente por el dueño del predio vecino. Cuando hay ventanas en pared medianera, pues es la distancia que les digo, a lo que son los 3 metros a lo menos, y el derecho del vecino, que sin embargo en lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca, contiguo a la pared en que estuvieran abiertas las ventanas, podrá construir pared contigua a ella, o si se adquiere la medianería, apoyarse en la misma pared. O sea que todo esto son situaciones en las cuales hay que llegar a un buen acuerdo con el vecino. Igual pues hay que leer no se puede tener ventanas para asomarse o balcones, que dijimos, y no pueden abrirse ventanas que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino. Son relaciones de buena vecindad. Esto es lo que corresponde realmente a lo que es la medianería. Ahora bien, cuando hablamos de propiedad horizontal, ya nos estamos refiriendo también a una forma especial de propiedad forzosa, en la cual vamos a ver cómo es que podemos definir la propiedad horizontal. Esto pues viene desde el tiempo antiguo en que desde que las ciudades amuralladas las forzaban por tanto problema de invasión, la forzaban a crecer hacia arriba y todas las murallas. Más adelante en el derecho romano, pues con la situación, los problemas que se dieron entre patricios y plebeyos, pues se tuvieron que construir casas en común para luego separarlas por pisos. Posteriormente ya aparece en París en 1672, cuando un edificio fue construido y que fue poseído por 2 propietarios distintos, de los cuales uno era el dueño de la parte alta de arriba y el otro era dueño de la parte de abajo. Y ahí ya se empezaba a hablar de lo que era realmente la propiedad horizontal. En 1804, en el Código Napoleónico, pues ya se establece en uno de ellos cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a diversos propietarios, y entonces ya se podía hablar de lo que era la propiedad horizontal como una copropiedad forzosa. En Europa, pues la ley se promulgó primero en Bélgica en 1924 y en el continente americano en Brasil, pero que todo esto sirvió para que se empezara a hablar
de lo que era la propiedad de un edificio en la que hubieran varios titulares, que al principio se veía como, se inició como una servidumbre. Servidumbre es como la imposición de algo hacia un predio, obligar a un predio a que le dé algo a otro predio. Por ejemplo, cuando ya eso lo vamos a ver cuando se vean las servidumbres, cuando se le da, por ejemplo, una servidumbre legal de paso. Posteriormente de que era una servidumbre, ya se tornó como una sociedad entre esa pluralidad de sujetos, hasta que posteriormente ya tomó el título de una copropiedad forzosa, y que establecía lo que era la propiedad horizontal. Al hablar de copropiedad y de la propiedad horizontal, tenemos que referirnos a esas consideraciones y en primer lugar a esa imprecisión del término horizontal, ya que el doctor Juan Francisco Flores dice que a la luz de la lógica, pues todas las propiedades son horizontales. Y se ha denominado horizontal porque es una propiedad asentada en un mismo terreno, pero con varios pisos y planos horizontales. Estos, allí se consideró ya la propiedad superficiaria, ese derecho de propiedad que se da a lo que se encuentra incorporado al suelo, pero pensando en que todo lo que a partir de ahí, de ese suelo, se edifique hacia arriba. Todo aquello que se va a incorporar en el suelo del inmueble y se va a extender hacia arriba o bien hacia abajo. Esa horizontalidad se define como la situación o colocación que sigue paralelo o paralela al horizonte. En otras palabras, de la derecha a la izquierda o viceversa. Pero en la propiedad horizontal, los límites y división del inmueble es efectuada por planos obligatoriamente horizontales. Tiene en un piso va a haber ciertos apartamentos. Y entonces, en esta división del inmueble es efectuada por planos obligatoriamente horizontales. Esta propiedad horizontal va a estar condicionada a dos factores. Ojo, dos factores. El objeto sobre el que recae son los pisos o locales de un edificio. Por lo tanto, la medianería y la propiedad horizontal únicamente se dan en bienes inmuebles. Y al fuera del objeto sobre el que recae, que van a ser los pisos o locales de un edificio, la pluralidad de titulares que van a concurrir en el mismo edificio y en lo que todos van a coincidir con una propiedad exclusiva en un piso. Pero ¿qué va a pasar con todas las áreas o todos los elementos comunes? O sea que va a haber en esa pluralidad de titulares, hay una singular propiedad. Yo soy dueño de un apartamento, pero soy copropietario con todos esos elementos comunes, toda la jardinería, las canchas, todo lo que son elementos comunes, las gradas hacia el edificio, etcétera, etcétera. Todos esos elementos
comunes que van a pertenecer a todos los propietarios. Entonces, aquí pues se han dado varias definiciones, y en todas las definiciones, tanto al desarrollar las cabanelas, las encabezan diciendo que es el derecho común en parte. Entonces, aquí se está refiriendo a los elementos comunes y privado en otro, y que es resultante de corresponder una misma cosa a distintos propietarios, dueños exclusivos cada uno de ellos de un piso, departamento u otra vivienda independientemente. Aquí pues esto es conocida como el condominio urbano, el cual debería de llamarse propiedad vertical, pero como ya dijimos sobre la horizontalidad, pues estos fueron tomando ya no como propiedad vertical, sino realmente como una propiedad horizontal. Manuel Osorio también dice que la propiedad horizontal es una división entre distintos propietarios de los varios pisos de un edificio o de los diferentes departamentos de un edificio de una sola planta que sean independientes y que tengan salida a la vía pública. Todos van hacia un mismo contexto en el cual hay un derecho común y hay un derecho privado en esa misma relación. Por lo tanto, podemos establecer que la propiedad horizontal es una propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. En el artículo 528 nos establece los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Aquí están todos los elementos comunes y a la propiedad específicamente privada. Según la exposición de motivos, pues, del Código Civil, que es muy importante establecerlo, nos dice que la propiedad horizontal presenta dos aspectos: la propiedad exclusiva del titular del piso, departamento o habitación, y la comunidad de los elementos indivisos que sirven a toda la construcción. Por lo tanto, pues la definen como aquella que se da cuando el dominio de los diferentes pisos que conforman un bien inmueble corresponde en propiedad exclusiva a varias personas, siendo copropietarios de los elementos comunes. Es muy fácil establecerse en un edificio. En el edificio va a haber un piso y en ese piso hay departamentos. Pero para llegar a ellos, cada uno compra un apartamento, o incluso puede comprar todo el piso, o pueden comprarlo en forma como una copropiedad. Pero todos los elementos comunes de ese edificio van a ser los propietarios, todos en sí, en una pluralidad, todos los propietarios de esos pisos, en una forma, en masa. Pues se puede decir que la naturaleza jurídica, o sea, desde dónde se originó la propiedad horizontal, pues desde que habían teorías tradicionalistas que concibieron la propiedad horizontal como una figura especial,
ya que para ellos la propiedad horizontal se originaba de otra figura jurídica. Y por eso es que decían que se originaba de una servidumbre, o sea, de una imposición hacia un predio. Luego se daba en la copropiedad total que existía entre varios titulares y que tenían como cimiento lo que era el derecho de propiedad. Ya en las teorías modernas, pues, otorgan a la propiedad horizontal elementos y características propias que son las que diferencian totalmente de otras instituciones. O sea, cada uno va a decidir en un edificio si lo consideran y lo otorgan y lo constituyen como una propiedad horizontal, que es lo mejor. Entonces, aquí hay una mezcla en su naturaleza jurídica. Hay una propiedad simple. Yo soy dueño de un departamento o del piso. Y hay una copropiedad a ser todos propietarios con otros de los elementos comunes. Y así está establecido en el artículo 533, en lo principal es que hay una propiedad singular y un condominio. Y eso, por favor, usted ahí lo tiene y lo subraya, ya lo hablamos, y que cada quien, el que tiene la propiedad singular, pues va a tener el uso y el goce y la disposición de su pedazo. Pero hay una copropiedad en el resto de los elementos comunes. En la característica, pues, que es una propiedad separada de una copropiedad, propiedad simple y una copropiedad. Hay una propiedad singular y un condominio, tal y como lo establece el 533. Y la otra característica es que, por favor, recae sobre bienes inmuebles. La propiedad horizontal no puede recaer en un bien mueble. Aquí, pues, el inmueble, para poderse constituir como propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. Por último, ¿qué elementos vemos en lo que es la propiedad horizontal? Como lo hemos ido desarrollando, pues vemos que hay elementos privativos. Esos elementos privativos, pues, son los distintos pisos, departamentos y habitaciones del edificio. Este edificio es una unidad artificial constituida por la estructura y el terreno. Y hay elementos comunes, todos aquellos elementos y servicios que son indispensables para la funcionalidad de las unidades independientes. Muy importante. Y por favor, subraya qué es piso, qué es un departamento y qué es una habitación. Y esto, pues, nos lo despeja el artículo 532, en lo que nos dice: el piso es el conjunto de departamentos y habitaciones que están en varias plantas. El departamento, pues, es la construcción que va a ocupar parte de ese piso. Y en la habitación, pues, el espacio constituido por un solo aposento. Eso es muy, muy importante. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Pues el artículo 529 nos despeja aún más cuando nos establece que el régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse
O sea, cómo vamos a constituir, cómo vamos a decidir hacer la propiedad horizontal. Cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen, no es obligación, pero ellos deciden someterlo a este régimen, y lo que va a valer aquí, pues, obviamente es la seguridad que va a tener cada propietario, los seguros que se tienen que sobre la construcción y todo. Para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. Se tienen que inscribir todos como fincas independientes porque así se van a vender. Cuando una o varias personas construyen un edificio con el mismo propósito, o cuando en disposición de última voluntad, o sea, por testamento, se instituya a los herederos o a algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Ojo con esto. ¿Cómo se constituye? Aparte es cómo se originó y cómo constituimos la propiedad horizontal. Y debe constituirse a través de una escritura pública. Y así, el 531, el régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Si no se inscribe, no está constituida la propiedad horizontal. Debe constituirse por escritura pública que debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, y esa es la respuesta correcta. No solo con escritura pública que ha de inscribirse. Aquí pues el 532, eso es lo importante de que era que era un piso y que era un departamento y que era una habitación. Aquí, obviamente, en la construcción debe de haber una indivisión forzosa. En el 534, los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Los elementos comunes no se pueden dividir, tienen una indivisión forzosa. ¿Qué facultades tiene el propietario? Pues él, desde el momento que hay una propiedad singular, cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse. O sea, tiene la disposición, tiene el dominio. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer, porque él tiene, esto es propiedad, con las limitaciones que establecen las leyes, la escritura constitutiva del régimen y el reglamento de copropiedad y administración que se haga de esa propiedad horizontal. ¿Qué prohibiciones tiene? Pues no pueden hacer uso contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios, o sea, esas relaciones de buena vecindad, o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Relaciones de buena vecindad. Y por último, como siempre he dicho, todo lo que se inicia puede extinguirse.
Y la extinción, así como decidieron entre todos juntarse para constituir la propiedad horizontal, el régimen puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo. O sea, eso se llama derecho preferente o de tanteo. Esto es la propiedad, la copropiedad forzosa en lo que es la medianería y la propiedad horizontal, que exclusivamente se da en bienes inmuebles. Si tienen alguna duda, pues espero. Tuve que correr un poquito para que diera tiempo. Cabal, tenemos 3 minutos para alguna pregunta, si es que así ustedes lo consideran. O no se me durmieron. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Licenciado, una pregunta. Sí. Antes no existía eso de hacer planos para hacer casas, o sea, la gente hacía sus construcciones y no existía el permiso que ahora se pide a Catastro, a la MUNI. Sí. La pregunta es la siguiente. Hay una casa que se compró así, ¿verdad? Pero arriba de la terraza hay un cuarto, que ese cuarto colinda con el vecino, o sea, es del vecino, pero está sobre la terraza de la casa que se compró. Sí, vio la imagen que le proyecté. Ajá. Eso ahí no hay medianería, y si está invadiendo el terreno del predio colindante, pues ahí lo que hay que hacer es demolerlo y no hay otra. Sí, eso se está pidiendo, pero ellos presentan un documento donde dice que ese cuarto es de ellos, pero hecho por un licenciado así X, ¿verdad? Hace Sí. 8 años. Acuérdese que usted tiene que recordar algo. Ajá. El que construye en terreno ajeno pierde. Ahí sí que, eso se debe pelear, pero eso es con la ley. Sí, así se está haciendo. Incluso el portón lo tenían así como el ejemplo que usted puso, ¿verdad? Ajá. En la pared de la casa tenían ellos apoyado su portón. Los apoyado, exactamente. Exacto. Eso no. Ahí hay signo contrario de medianería, y ahí lo que hay es abuso. Abusería. Y fíjese que también la ventilación del baño daba para el patio de la casa. Exactamente. Son de las cosas que no se deben de dar, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado. Para servirle. Sí, dígame, Aura. Licenciado, con una pregunta. Fíjese que yo conozco a una persona, ¿verdad? De que hicieron la división de lo que era una casa, pero igualmente, ¿verdad? No hicieron lo que es ningún arquitecto, o sea, no vieron nada de lo que eran papeles del diseño del terreno. Y ellos no dejaron ninguna servidumbre porque se quedaron entre hermanos. Y digamos el terreno, ¿verdad? Lo dividieron, o sea, son copropietarios todos, sí. Pero no hay ninguna servidumbre. ¿Será que afecta en algún momento que la persona a la que se quedó con la mayoría o con lo que es el centro donde salen las personas no afectaría? Sí, mire, ahí lo que se debe dilucidar, que el que mayor extensión tenga, no importa si grande o pequeña, no abuse del derecho de propiedad contra el otro, contra alguno de los colindantes. Eso es lo que, porque él puede tener la mayor cantidad, pero no podría, por ejemplo, quitar por salida
salida a la vía pública o taparla, o tapar la ventilación o tapar la iluminación, que es esa servidumbre de luz y vista. Son cuestiones que se tienen que respetar y desgraciadamente esa es parte de los litigios que se ven en estos casos. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, pues miren, es un tema un poquito largo. Es un tema que desgraciadamente solo se puede ver leyendo los artículos y viendo las imágenes. Es un poco tedioso el estar leyendo lo que está plasmado en el artículo, pero eso es parte de la lógica y de la interpretación también que se debe dar porque no dice exactamente, por ejemplo, qué distancia o qué altura tiene que tener una pared medianera. Pero se sobreentiende cuando establece que si es un edificio, no pueden abrirla a menos de 3 metros de altura. Entonces, y al revisar el reglamento de construcción, entonces ahí sí se establece que no pueden tener más de 2.40, ¿verdad? Esas paredes divisorias. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención y espero pues vamos ahí a subir la plática y espero que les haya servido lo mejor posible. Revise sus guías y vuelva a leer su código. Tengan ustedes muy buenas noches, muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, licenciado. A ustedes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado, muy amable. Licenciado, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Éxitos, buenas noches. Igual. Feliz noche, buen fin de semana. Descanse. Igualmente para ustedes. Muy feliz. Hola.